Fray Claudio, sobre el tema de la utilización de mediums, de carismáticos y de personas que son supuestamente sensitivos para el discernimiento de presuntos fenómenos preternaturales. Esto es un tema discutidísimo y que a mí me lo han dicho muchas veces también, incluso dentro de chats, de comentarios, dicen, pero ¿cómo vamos a supeditar el poder del Señor solamente a unos poquitos? Dios da la gracia, Dios da dones a todos, Dios hace llover sobre buenos, sobre malos. Fray Claudio, ¿qué podemos decir sobre este tema puntual de los mediums, los carismáticos, los sensitivos, en cuanto al discernimiento de presuntos fenómenos preternaturales? Bueno, William, lo primero que me gustaría decir es que yo voy a intentar responder estas preguntas, como lo dije, desde el depósito de la fe. Ese es el objeto formal. Voy a intentar no dar opiniones personales y si doy alguna opinión personal lo voy a dejar bien claro. Ahora, el depósito de la fe de la teología católica. Yo no voy a responder desde el pentecostalismo, ni desde la parapsicología, ni desde la visión espiritista, ni desde la visión Wicca o Nueva Era, sino netamente católica. Claro, vamos a ver después, que depende de la naturaleza de las preguntas, va a haber que mencionar estos otros objetos formales, porque hay gente que ve estos fenómenos de forma diferente y los atiende de forma diferente y que opina diferente a lo que opina la Iglesia Católica y a lo que hace la Iglesia Católica. Pero mi labor como sacerdote no es predicar mis opiniones, sino extender el depósito de la fe. Entonces, que esto quede bien claro. No voy a dar opiniones, no soy un opinólogo, sino que soy un ministro de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y voy a intentar responder desde ahí. Por otro lado, una de mis profesiones es la ciencia de las religiones comparadas. Entonces, para mí es inevitable hacer siempre comparaciones entre la óptica católica y las ópticas de los grupos paralelos que atienden estas cosas. Entonces, ahí vamos a irnos entre la visión, diríamos, oficial y otras visiones que hay en los medios sobre estos temas tan importantes. Bueno, ahora sí, aterrizando. Bueno, lo primero habría que aclarar qué es esto de presunto fenómeno preternatural. Bueno, esta palabra presunta es importante porque algo presunto es algo que yo sospecho que puede venir de una esfera que no es la natural. La esfera natural es la que la componemos los seres humanos, el universo material creado por Dios. Entonces, cuando hablamos de preternatural, es algo que viene no de la esfera nuestra de existencia, sino de la esfera siguiente de existencia. La esfera preternatural es la esfera donde viven los espíritus, concretamente lo que llamamos popularmente ángeles. Ahora, los ángeles, cuando fueron creados, tuvieron una prueba moral. Algunos dijeron, voy a servirte, Señor, y otros dijeron, no te serviré. Entonces, los que dijeron, sí te voy a servir, fueron glorificados. Entonces, fueron ascendidos a la esfera sobrenatural. En cambio, los que dijeron, no te voy a servir, Señor, se quedaron en la esfera natural de creación, en la que fueron creados, que es la esfera preternatural. Entonces, cuando hablamos de acción preternatural, en la teología católica nos referimos a la acción de los ángeles caídos o de los demonios. Entonces, si juntamos todo, presunta acción preternatural, esto equivaldría a decir, tengo sospechas a que estoy sufriendo ataques de demonios. Entonces, esto es lo primero. Entonces, si tengo esta sospecha, ahora viene lo segundo que me estabas preguntando, ¿es lícito la utilización de mediums, carismáticos o sensitivos? Aquí ya con estos tres sustantivos estamos mencionando tres grupos diferentes de personas que suelen atender este tipo de problemas. Por cierto, estoy por terminar de ver todas las temporadas completas de Misterios de Ultratumba.
que siempre es un programa que me gustó ver, pero ahora lo estoy viendo como por tercera vez de manera crítica y veo pues precisamente esto que me estás preguntando, cómo personas que están bajo sospecha de sensitivos o carismáticos. ¿A qué se le llama medium? Bueno, medium es una palabra que viene del ámbito del espiritismo de Allan Kardec, el espiritismo clásico. ¿A qué se le llama carismático? Bueno, es una palabra que viene de los grupos pentecostales que provienen del tronco anglicano y más precisamente del movimiento pentecostal que fundó Charles Parham y William Seymour en el año 1902 en Estados Unidos, que hacen mucho énfasis en los carismas, charismata en griego, que da Dios a los hombres. Pero, atención, es una óptica protestante pentecostal de línea anglicana. Y luego está el tema de los sensitivos. En los sensitivos podríamos agrupar un montón de grupos de nueva era que hablan de que sus adeptos tienen ciertas sensibilidades para captar lo que no es de la esfera natural, sino de otras esferas, llámese esfera preternatural o sobrenatural, y también del mundo de la parapsicología, aunque los parapsicólogos usan otro tipo de clasificaciones como clarividencia, clariaudiencia, etc. Ahora bien, pasemos a la praxis católica. ¿Quién es el que hace el discernimiento de presuntos fenómenos preternaturales en la Iglesia Católica? Este oficio, la Iglesia Católica lo confiere única y exclusivamente al exorcista. El exorcista recibe el oficio y junto con el oficio la gracia capital para discernir. De hecho, William, te cuento que esta es la labor más importante del exorcista, el discernimiento, y es la labor más difícil. Tiene que hacer un discernimiento porque hay que pasar de la certeza presunta, que es con lo que viene la gente. La gente viene y dice, padre, presuntamente yo estoy siendo atacado por demonios. Usted dirá, entonces el sacerdote tiene que hacer un proceso para ver si llega a la certeza moral de acción preternatural. Hasta que no llegue a este criterio, certeza moral, el sacerdote exorcista no puede actuar. Ahora, ¿es lícito moralmente que el sacerdote exorcista use mediums carismáticos o sensitivos? No, no es lícito. Es totalmente ilícito. Uno, mediums está prohibido totalmente. Hay hasta inclusive un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica donde se condena la mediunidad, ¿verdad?, como es una práctica peligrosa y herética, obviamente, que pertenece al espiritismo. Y también en la historia de la Iglesia hay por lo menos dos condenas al espiritismo clásico de Allan Kardec. Número dos, usar carismáticos pentecostales, protestantes, está fuera de forma. Acuérdense que todo el movimiento protestante en general, no solo la línea anglicana, está cargado de herejías, es decir, de teologías desviadas y de prácticas desviadas. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dice, padre, pero es que en la Iglesia Católica también tenemos carismáticos? Bueno, ahí entramos en un problema porque precisamente los carismáticos que tenemos en la Iglesia Católica entraron en ella allá por los años 1960, precisamente como influencia de estas corrientes anglicano-bautistas, metodistas, pentecostales en Estados Unidos, y se metió todo este rollo de los carismas. William, aquí no vamos a negar la existencia de los carismas. La Iglesia reconoce los carismas. El problema es que una persona que diga yo soy un carismático y tengo cierta sensibilidad, ok, el problema es ¿quién lo garantiza? La Iglesia misma tendría que ponerse a hacer un proceso aparte con esta persona
para ver el origen del carisma que dice tener. Porque atención, los carismas también es un tema aparte bastante complejo y complicado. Hay carismas auténticos que vienen de Dios, pero hay también pseudo carismas que vienen del demonio. Y hay también gente que dice tener carismas, pero no tiene nada. Lo que tiene es o imaginación muy vívida o tiene problemas psicológicos o psiquiátricos. Entonces, no está permitido en la Iglesia Católica que un sacerdote exorcista use carismáticos en el discernimiento. El discernimiento que usa la Iglesia Católica es un discernimiento en el ámbito racional y en el ámbito de la fe, pero excluyendo la utilización de carismáticos. Ahora, algunos de los que los están escuchando van a decir, pero yo conozco tal exorcista que usaba una carismática, o yo conozco tal exorcista que tiene una persona que le ayuda en casos de infestación de casas. Sí, pero esto está fuera de orden. Por ejemplo, William, en las líneas guías de la Asociación Internacional de Exorcistas que fueron publicadas hace pocos años, ya está claro en uno de sus numerales que todos los miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas tienen prohibido la utilización de mediums, carismáticos y sensitivos. Pasemos al tercero. Sensitivos, sean que vengan del mundo de la Wicca, de la angelología gnóstica o de la parapsicología, tampoco está permitido, porque vamos a lo mismo. Antes de usar personas que presuntamente tienen capacidades extraordinarias, habría que hacerles a ellos mismos un discernimiento y un discernimiento para cada uno de los casos. Entonces, tampoco usamos sensitivos, ni que vengan del área de la religión pagana, Wicca, ni que vengan tampoco de la angelología gnóstica, ni tampoco de la parapsicología. Por ejemplo, y aquí pues habría que mencionar a los muy conocidos esposos Warren. En los años 60 y 70 ellos estuvieron metidos en el mundo de la parapsicología. Y también en Brasil, con el padre Quevedo y otros muchos sacerdotes católicos, se extendió esto. Pero hoy por hoy la Asociación Internacional de Exorcistas y la mayoría de los exorcistas que somos ortodoxos, rechazamos la parapsicología dentro de la acción exorcística católica. ¿Y por qué rechazar la parapsicología? Bueno, porque la parapsicología en principio niega la existencia de Dios, de los ángeles, y niega la acción preternatural y la acción sobrenatural, porque reduce todos los fenómenos anormales, como lo dice su nombre, a parapsique, a una capacidad de la mente desconocida. Entonces, una ciencia o pseudociencia, porque no es ciencia, no está reconocida como tal, que niega en principio la existencia de Dios, la existencia de espíritus y la interacción de la divinidad con el hombre y los espíritus con el hombre, pues no nos sirve como base para investigación y para atención de presuntos fenómenos preternaturales. Entonces, un exorcista ortodoxo no hace utilización ni de mediums, ni de carismáticos, ni de sensitivos. También, si hay algún exorcista que nos está viendo, y especialmente si es nuevo, a veces uno cuando está empezando en este ministerio cree que tiene que pedirle a Dios algún tipo de carisma especial. Bueno, no tiene que pedirle a Dios ningún carisma. El oficio que te confiere el obispo en nombre de la iglesia y en nombre de Cristo lleva las gracias necesarias que te van a ayudar en el discernimiento. Se llaman gracias capitales. Y tú lo que tienes que hacer es discernir, ¿verdad? Con la razón, utilizando los parámetros que nos brinda precisamente el depósito de la fe. Entonces, vamos haciendo una batería de discernimiento que tiene que ver discernimiento de las cosas físicas, biológicas, luego subiendo a otro nivel que es el discernimiento de la parte psicológica, psiquiátrica, porque hay que también excluir problemas de esta índole para finalmente terminar en el discernimiento de las cosas
preternaturales o sobrenaturales si se diera el caso. Entonces, vamos por exclusión, pero repito, sin la ayuda de ningún medium, ningún sensitivo, ningún carismático. Bueno, Fray Claudio, excelente como siempre, qué belleza de respuesta tan completa. Yo creo que esto hace que muchos de los hermanos puedan estar en este momento un poco más claros en ese sentido, porque es algo que, como decíamos al principio, ha generado mucha confusión dentro de la iglesia y no, como usted bien lo decía, no es que Dios o sea, no es que dentro de la iglesia no se reconozca que hayan dones de Dios, lo que pasa es que tenemos que poner todo en orden, no es que cualquiera que salió por ahí diciendo, es que yo tengo dones de Dios y yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y a mí el Señor me dice esto, me dice lo otro, entonces hay que creerle simplemente porque lo dice, ¿no? Ahí en ese sentido había que entrar entonces en un proceso ya diferente dentro de la iglesia para que pueda la iglesia discernir si en realidad esto es así. Viendo ahora Misterios de Ultratumba, me doy cuenta del montón de pseudo grupos de cazafantasmas o investigadores paranormales, que cada uno de estos grupos siempre tienen un medium o un sensitivo. Bueno, esto es pecado mortal, esto no lo debe accesar ni lo debe solicitar un católico. Esto no son prácticas católicas. Y estos grupos lo primero que llevan es una grabadora y empiezan a hacer sesión espiritista. Se llaman EVPs, Electronic Voice Phenomena. Empiezan a hacer preguntas al aire y a grabar, o usan diferentes dispositivos como la Ghost Box. Hay aparatos que han inventado para que supuestamente las entidades usen las frecuencias de radio, digan palabras. Bueno, les tengo una mala noticia. Hacer sesiones de psicofonías, EVPs, usar ouijas, usar péndulos, decirle, si estás aquí, prende la luz 2 veces o haz el clásico knock knock de las hermanas Fox del siglo XIX. Todo eso es sesión espiritista, todo eso es pecado mortal, condenado por concilios, todo eso es pecaminoso, es pecado mortal contra el primer mandamiento, práctica negativa, práctica peligrosa, y basta un acto de libre albedrío de quererme comunicar con un demonio o con un espíritu para quedar poseído. Entonces, 0 sesiones espiritistas. William, por lo mismo no se le permite al sacerdote durante el exorcismo hablar cosas vanas, lo que se llaman vaniloquios con el demonio, porque el mismo sacerdote que empiece a averiguar cosas curiosas o a entablar diálogo puede incurrir en el pecado de espiritismo y correr los riesgos también del espiritismo. Claro que sí, Fray Claudio, muchas gracias. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el demonio, ni siquiera Jesús le habló directamente, le habló fue con la misma palabra de Dios, citándole la Biblia, pero no fue que le haya emitido, sí, esto y esto, de parte de él mismo, sino que incluso fue citándole las mismas escrituras. Entonces, desde ahí ya el mismo Jesús nos estaba dando ejemplo. Jesús decía, calla, calla. El que tiene que hablar en una sesión de exorcismo no es el diablo, es la palabra de Dios viva en la iglesia, en la Sagrada Escritura, en los salmos y en las fórmulas deprecativas e imperativas que hace el sacerdote. Pero al demonio nunca le podemos dar un púlpito en las sesiones de exorcismo. Siempre que uno le da púlpito y lo deja hablar, y peor, William, hay un montón de colegas que están cometiendo el gran error de hacer del exorcismo una sesión de espiritismo y luego publicar, el demonio dijo esto en tal sesión. Eso es desviado, pecaminoso y peligroso. Por otro lado, diga lo que diga el demonio, que no se nos olvide algo, William, es el padre de la mentira, como le llama también San Pedro, espíritus engañadores. Entonces todo lo que diga el demonio hay que ponerlo entre paréntesis y nunca hay que darle asentimiento y decir lo que dice es verdadero. Hay algunos pentecostales por ahí dice, es que si yo se lo ordeno 3 veces en el nombre de Cristo, el demonio está conminado, obligado a decir la verdad. Falso. Aunque yo se lo mande por obediencia y le haga signos de cruz y le eche agua bendita, es el padre de la mentira y siempre va a intentar mentir y engañarte.
Claro que sí, de hecho hay una comita ahí ya para que sigamos con las preguntas de los hermanos, pero esta semana precisamente un hermano cogía y me decía, pero ¿cuántas veces no ocurrió que en un exorcismo se invoca a la Virgen María y se supone que es la Virgen María la que le está ordenando al enemigo decir la verdad? Entonces la Virgen María no puede obligar a que el demonio diga la verdad y entonces ahí sí habría que creerle. Bueno, es que no es práctica católica. Nunca en los exorcismos usamos ni el recurso a santos, ni a la Virgen, ni a otros ángeles para que obliguen al demonio a decir la verdad. Las prenotandas del ritual de exorcismo son muy claras, ¿verdad? Los diálogos tienen que ser mínimos. Y dice el número 14, oblíguesele a callar, ¿verdad? Y lo que se le permite a uno preguntar es muy poco. Es el nombre, cuándo entró y cuándo salió. Pero las mismas prenotandas y después los comentarios que hace la iglesia sobre la praxis exorcística ortodoxa, dice ni siquiera creas el nombre, ni siquiera creas la fecha de entrada ni la de salida, porque te puede estar trampeando. Atención, aquí hay una trampa muy usada por el demonio. Por ejemplo, qué sé yo, si uno usa un medium, el hecho de que el medium diga algo que se verifique que pasó en la realidad histórica, no quiere decir que hay que creerle al medium, porque Satanás y sus satélites disponen de información. William, y el demonio siempre teje mentiras entre verdades. Entonces te dice muchas cosas que son verdaderas, pero te va enfilando en medio de las verdades mentiras para entramparte. Bueno, y la principal trampa es que ya te puso a hablar con él y ya te está haciendo caer en el pecado de espiritismo y luego está tomando él el control de la sesión. Ya no es la palabra de Dios, la iglesia y el ministerio el que habla, sino ahora es el diablo. Ahora, como he visto en los últimos casos de sectas y de pseudo sacerdotes exorcistas, hasta le ponen al diablo a decir cómo tiene que salir el diablo. Entonces resulta que el diablo es el que termina diciendo cuáles son los medios que el exorcista tiene que usar para que él salga. Entonces Jesús lo dijo, Satanás no puede estar contra Satanás. No te dejes engañar. El demonio es histriónico y el sacerdote exorcista no tiene que inventar nada, tiene que sujetarse. Volvemos al tema de los sacramentales, William. El exorcismo es un sacramental especial y tiene su materia y su fórmula. Entonces el sacerdote exorcista no debe de salirse de la forma estipulada por la iglesia. Ahí está la prenotanda. Sujétate, no inventes nada. Ahí después escucho a sacerdotes pentecostalizados, que tengo la espada de yo que sé quién y que usan medios aquí inventados y como el demonio grita y les sigue la corriente, creen que, entonces me funcionó la espada de yo que sé quién. No caigas en la trampa. Tú solo ora humildemente y sigue el ritual como lo ha hecho la iglesia desde que Cristo le mandó expulsar demonios. No inventes nada, porque ahí te puede entrampar el maligno. Totalmente. Esto es objetividad basada en el depósito de la fe, mis queridos hermanos. No hay que inventar lo que ya la iglesia ha hecho durante tantos y tantos siglos. Ponernos a inventar es simplemente empezar a adoptar prácticas pentecostales. Somos católicos. ¿Listo? Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Te recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conocen. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.